Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Dos días después de dejar sin efecto la designación del superintendente de bancos, Roberto Romero Bombuchual, las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana fueron allanadas en Quito. ¿La Liga Azul se ha tomado el consejo o se dan represalias por parte del gobierno? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un saludo cordial a ustedes, Gisela. Buenas tardes. Un saludo a la audiencia. A sus órdenes siempre. Germán, veíamos en videos compartidos en redes sociales a la policía, agentes fiscales ingresar al Consejo de Participación en Quito y luego revisar archivos y carpetas que se encuentran en este lugar. Desde el Consejo se confirmó el allanamiento y se indicó que sería con fines investigativos. ¿Se conoce, Germán, qué investigación es la que se está llevando a cabo o de nuevo estamos frente a un caso de información reservada? Entiendo que la acción de fiscalía es una decisión propia del organismo, seguramente para buscar alguna información y algunos elementos para abrir a lo mejor líneas de estudio de los comportamientos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que hay que aspirar es que no sea un hecho mediático ni sea un hecho político, frente a un organismo que evidentemente sobra en la institucionalidad del país. Eso sí, ese es el tema de fondo. Ahora, esta diligencia y llama mucho la atención porque ocurre tras la conformación de una nueva mayoría a cargo de esta denominada Liga Azul y afín al correísmo. Eso es lo que se conoce hasta ahora. Los consejeros de esta Liga Azul se unieron hace 2 días para remover de la vicepresidencia a la vocal Joana Verde Soto y en su reemplazo pues nombraron a Yadira Saltos. Y un día después dejaron sin efecto la designación del superintendente de bancos, Roberto Romero, una decisión que fue pues rechazada incluso por la Asociación de Bancos que hizo un comunicado diciendo que esto está sembrando incertidumbre debido a este nombramiento. Pero, ¿se ha cometido realmente alguna irregularidad estipulada por la ley? Mire, Gisela, yo pienso que el problema es de fondo y si queremos reflexionar sobre aquello, yo puedo decirle, partiendo desde hoy hacia atrás, lo siguiente. Cierto es, cambiar un superintendente de manera irregular al menos, genera zozobras en el sistema financiero. Uh-huh. Y eso evidentemente genera circunstancias difíciles para el país. Hay que averiguar si es que aquel proceso, esta modificación de la designación del superintendente fue o no fue adecuada o legal o no. Esos son los temas que hay que observarlos. Pero esto es lo que podemos mirar en estas horas. Porque lo que yo podría decirle, lo que ha dicho la Comisión Nacional Anticorrupción, es que este organismo, desde su origen, pasó a constituirse en un nido en el cual un grupo de gentes que dicen que representan a la sociedad civil, lo cual es falso, porque no la representan, porque la sociedad civil se representa a sí mismo y no necesita estatizarse la representación. Esto es gravísimo. Estatizan a la sociedad civil y luego dicen que la representan y asumen decisiones para distribuirse un pastel. ¿Y cuál es este pastel? Desgraciadamente es la estructura de la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Se hacen cargo de las superintendencias, bancos, compañías, etcétera, Contraloría, Tribunal, Consejo Electoral, Contraloría, lo he dicho ya, etcétera, etcétera, y es una distribución entre operadores políticos y operadores del sistema económico y político de este país. Uh-huh. Y eso es gravísimo. Estamos en manos de 5 ciudadanos que operan de una o de otra manera. Por eso los cambios de mayorías y minorías son tan vertiginosas, porque allí hay una especie de reyerta constante para distribuirse el país.
Recordemos que cuando estaba constituido el Consejo de Participación Ciudadana, hace pocos meses, de otra manera, dieron paso para que llegara una persona que hoy está en la judicatura y que tiene serios inconvenientes porque le han demostrado, le están demostrando que hacía un pendrive para que una jueza se pronuncie de una u otra manera. Pero si vamos hacia atrás, mi pregunta es, ¿qué han hecho? Eso les corresponde. ¿Qué han hecho para enfrentar la corrupción? Se llama control social, supuestamente. No tienen ninguna acción sobre aquello. Solo han servido para el relajo institucional y para asumir el control de determinadas instituciones. Y no nos olvidemos, Gisela, con eso concluye esta idea, que varios presidentes de ese organismo han sido despachados por destitución, inclusive algunos de ellos están presos. Es decir, nos demuestran en el fondo que la institución ha fracasado y que es un mamotreto que debe desaparecer del establishment institucional de este país. Sí, y además, Germán, la legitimidad, como hemos mencionado, pues de los consejeros de esta denominada Liga Azul ha sido más que cuestionada. Y si bien es el Tribunal Contencioso Electoral que debería resolver lo que pasó de si se hicieron o no hicieron campaña ilegal, sin embargo, estamos frente a la interferencia de un poder del Estado sobre otro. Eso también lo hemos visto. Desde luego que sí, porque se decía que quienes sean miembros del Consejo de Participación Ciudadana no deberían tener vínculos políticos, al menos en los últimos años. Y no es así. A los que hoy se les conoce como los de la Liga Azul, pues ya sabemos a quiénes quienes representan. Pero también allí pasaron por esa estructura gentes vinculadas con otros partidos políticos. Entonces es un gran cuento, es una gran mentira al país decirle que son gentes que tienen ausencia de militancia política. Otra cosa es que tengan ideología, doctrina, pensamiento, epistemes, fórmulas de estructura epistémica respecto de lo que es la sociedad, la ideología, el pensamiento, etcétera, etcétera. Eso es obvio, eso lo tiene todo el mundo. Pero otra cosa es la pertenencia. Pero nos han demostrado que pertenecen a estructuras partidarias y eso es evidente. Pero por otro lado, no Germán, se cumple en nada de la aspiración con la que supuestamente ya se ha tratado mil veces la intención de eliminarlo. Repartirse el país. Para eso crearon el Consejo ya de se habló Participación miles Ciudadana. de veces, todo el tiempo se habla de que hay que eliminarlo, pero hasta ahora eso no se da. Pero por otro lado, Germán, en el contexto de lo que estás diciendo también, y lo que está pasando hoy por hoy, este no es el primer poder allanado por la Fiscalía, una vez que se han dado decisiones que pueden ser cuestionadas por un lado u otro, ¿no? Por eso, en este momento, yo creo que la pregunta es ¿qué garantías tenemos los ciudadanos de que estas diligencias se están dando de manera transparente y no por interferir entre las funciones de un organismo, también del Estado? Desde luego que sí. Por eso yo decía, es de esperar que no sea un tema mediático o político, y peor si es político electoral. Y es de esperar que existan en las investigaciones los motivos de la investigación, los suficientes elementos para haber actuado de la forma que lo han hecho. Eso es así. Y eso lo porque está lo que investigando podemos la cuestionar comisión. es ese trabajo absurdo, impresentable de este organismo, pero también no podemos dejar de lado el hecho de que puede haber allí desafueros en lo que significa las relaciones y los respetos entre las instituciones del país. Pero tienen que aclararlos, porque ese es un tema que no puede manejarse en la reserva del caso. En las siguientes horas debemos esperar la información adecuada. Ahora, que es cierto que ponen en una circunstancia difícil al país con sus decisiones, eso es cierto, pero los correctivos vienen desde otro lado. Y vienen desde lo que plantea la Comisión Nacional de la Anticorrupción, vienen en el análisis de fondo. No podemos soportar ya más a esa institución. Hay que suprimirla. De eso se trata, dar los pasos conducentes para aquello. Perdimos la oportunidad en varios momentos cuando no se hacían las preguntas adecuadas en las consultas y se preguntaban disparates. De tal suerte que aquí tenemos como resultado el hecho de que no existan un pronunciamiento ciudadano de manera cuantificable, pero cualificable lo existe. No hay colegio
de maestros, de ingenieros, de arquitectos, grupos gremiales, ciudadanía en su conjunto, que no estén por una línea de desaparecer a esta institución. Esto es así y esto hay que llevarlo adelante por el bien del país, porque caso contrario vamos a ser víctimas permanentes del arreglo que se produzca entre estos personajes para la distribución del pastel. Yo le diría una cosa para rematar esta idea. La estatización de la sociedad es muy grave. Este es un elemento que no puede pasar desapercibido. Una oficina exactamente igual tenían Stalin y lo tenía Mussolini. Y lo llamaban oficina de la opinión ciudadana, en una o en otros casos. ¿Y qué hacían? Decían, la ciudadanía se está pronunciando. Es decir, el poder político, el Estado, establecía la existencia de una opinión ciudadana en una oficina. Es exactamente lo mismo. Insisto, lo hacía el estalinismo y lo hacía el fascismo a través de Mussolini. Desaparecerle a la sociedad. Esa fue la finalidad en el fondo, y evidentemente también distribuirse, insistiré varias veces, el pastel. ¿Por qué? Porque creían que iban a mantenerse en el poder aquellos que fundaron esta malhadada institución. Es que todos dicen que hay que eliminarla, pero ya cuando quieren el poder, pues ya cada uno dice, ahí está la forma de tener el control de todas las instituciones a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con eso me quedo. Germán, muchísimas gracias por su análisis. Que tenga una buena tarde y un buen fin de semana. A sus órdenes, Simple Gisela. Buenas tardes. Un saludo cordial. Nos acompañó Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Notimundo a la carta.